Bienvenidos a esta emisión de Descubre la Verdad, donde exploramos el contexto histórico, cultural y gramatical de las Escrituras con profundidad, claridad y corazón. Visita nuestra página web www.katigomesf.com.mx. Hoy te invitamos a sumergirte en un tema que estamos seguros transformará tu manera de leer la Biblia y vivir la fe. Y hoy quiero compartirles sobre un tema que es muy cercano a mi corazón. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre los viudos o sobre el duelo en general? Y en particular, ¿qué dice la Torá o las instrucciones de Dios en los 5 libros de Moisés sobre este asunto? Este tema es muy cercano a mi corazón porque yo perdí a mi esposo de leucemia en el año 2019 y escribí un libro sobre este tema. Se llama Duelo para Novatos. Pero lo que quiero compartirte hoy es muy importante porque si estás pasando por duelo, la realidad es que la sabiduría viene por la experiencia y quiero abrirte mi corazón hoy. La vida tiene muchas etapas. Cuando los hijos son pequeños aprendemos mucho sobre paciencia, sobre educación. Maduramos junto con ellos. Cada etapa de la vida provee para nosotros más conocimiento y entendimiento. Y por supuesto las crisis, las pérdidas y la muerte de los que amamos nos enseñan muchas cosas. Hay mucho que no consideramos hasta que llega el momento de aplicar estas cosas o esta sabiduría a la vida. Y somos presionados por las circunstancias. Yo creo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo creo que toda es verdad. Pablo lo expresó así en su carta a Timoteo. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. No son las partes que me gustan, es toda, aun las que me cuesta trabajo entender, y eso incluye sus mandamientos. Todas las instrucciones que encontramos en los 5 libros de Moisés. Con mucha frecuencia escucho personas que me dicen, pero Katy, no es posible guardar toda la ley de Dios. Ok, estoy de acuerdo en cierto sentido, eso es verdad. Hay asuntos legales que solo pueden ser practicados si estás, por ejemplo, en Jerusalén, si hay templo y sacerdocio en funciones, es verdad. Mientras eso no existe, hay muchos mandamientos que no se pueden practicar. Pero eso no significa que la ley está abolida o que espiritualmente no se aplican a nosotros. Los 10 mandamientos, por ejemplo, están completamente vigentes. Además, yo solo aplico las partes de la ley del Creador, de su Torá, que se aplican a mí como mujer, como hija, como madre, como esposa en su momento. Hay cerca de 200 mandamientos de los 613 que yo puedo aplicar. Y lo mismo sucede con los varones. Pueden practicar los mandamientos que como hijos, padres, esposos se aplican a ellos. Y algunos son diferentes a los que practican las mujeres o los levitas o los sacerdotes, que practicaban ciertos mandamientos que solo se aplicaban a ellos. Aún los niños tienen mandamientos específicos para ellos y no tienen que guardar los mandamientos que son solo para sus padres. Y lo mismo sucede con las leyes que eran solo para los granjeros o los que tenían ganado. La ley del Eterno es muy específica y en ese sentido no es una carga pesada. Como mexicana hay cerca de 4 millones de leyes en mi país. Leyes civiles, penales, aduanales, mercantiles, leyes de impuestos, leyes de tránsito, que tengo que obedecer. Y yo soy considerada una buena ciudadana si no quebranto ninguna de estas leyes y puedo andar libremente en mi país. Y mi anhelo es ser una buena ciudadana del reino, porque obedeciendo las instrucciones de Dios, sus leyes, sus instrucciones, entonces vivo en libertad, como dice Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Y en los Salmos dice lo mismo. El Salmo 119 en el versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y no solo vivo en libertad, sino que además le digo a mi Padre eterno que lo amo. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti, sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Dice el versículo 13, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, yo quiero vivir en libertad. Quiero decirle al Creador que lo amo y quiero la prosperidad que viene como resultado de la obediencia. Dicho esto, hay cosas que ahora como viuda se aplican a mí. Antes no tenía que considerar estos mandamientos, pero al cambiar de estatus de esposa a viuda, ahora hay instrucciones que tengo que guardar.
Yo no tenía idea de lo relevante que estos mandamientos eran hasta que me enfrenté al duelo. Y esto que voy a compartirles es muy personal y me sudan las manos porque es muy emocional y muy personal hablar de estas cosas. Pero sé que esto puede ayudar a muchas personas que están pasando por una situación similar a la que yo estoy viviendo ahora. Perder un cónyuge tiene un impacto brutal en la vida de una persona. Yo no me imagino lo que es perder un hijo. La realidad es que perder a alguien que amas, un padre, un hermano o un amigo cercano, desajusta y conmueve la vida. Pero todos nos vamos a morir. Y eso implica que alguna vez pasaremos por esto todos nosotros. Pero hasta que no te enfrentas a una crisis como esta, no sabes cómo vas a reaccionar. Por eso es tan importante conocer la palabra del Eterno y tenerla guardada en el corazón, para esos momentos cuando tu mundo es sacudido, pero tienes la Escritura como tu guía. Cuando lees la Biblia, adquieres entendimiento de muchas cosas. Entiendes que la prueba es real, que es inminente y que no seremos librados de todas las tribulaciones. Son inevitables, pero podemos encontrar consuelo en aquel que nos entiende mejor que nadie, porque Él mismo pasó por duelo. Y eso me consuela. Dios sabe cómo se siente. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que los que pasamos por estos momentos difíciles podemos convertirnos en consoladores de otros, y eso me parece maravilloso. Pablo dice esto al respecto. En 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua el Mesías, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros en sus tribulaciones. Y tiene todo sentido porque ya pasamos por allí, experimentamos las mismas cosas y podemos decirles, vas a sobrevivir. Va a ser muy duro, pero puedes hacerlo y no estás solo. Dios quiere ayudarte, acompañarte y fortalecer tu vida. Y te lo dice una viuda que pasó por depresión, por ansiedad, por ataques de pánico. Del estrés, mi nervio trigémino se afectó y a veces siento la mitad de mi cara dormida. Me cuesta todavía mucho trabajo dormir bien, pero estoy mejor que hace 3 años y sé que si me agarro hasta con las uñas de la roca fuerte, quien es Yeshua, la tempestad no me va a destruir y salgo más fuerte y con más conocimiento de quién es el Creador. Y Job tiene razón. Cuando pasas por pruebas, lo que sabías de oídas de Dios resulta en una maravillosa experiencia que te permite ver a Dios actuando en tu vida. Puedes decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando perdí a mi esposo Irán, leí cuanto libro de duelo me encontré y me uní a algunos grupos de duelo en redes sociales. Y fue muy sanador leer las experiencias de otras personas que pasaron por lo mismo. Ahora puedes buscar grupos de apoyo tan específicos como sea posible. Por ejemplo, puedes buscar grupos de apoyo para personas que perdieron a un esposo por leucemia y encuentras un grupo de ayuda solo de viudas que perdieron a su esposo por leucemia. Ir a terapia y abrir mi corazón y llorar con mi consejera Jenny, a la que amo y le mando un abrazo, fue muy sanador, porque a veces solo necesitamos llorar y hablar. Pero algo que noté en estos grupos de apoyo en redes sociales o en estos libros, especialmente si no tienen su fundamento en la Escritura, es la tremenda inclinación que sienten las personas en momentos así por buscar cualquier cosa para encontrar alivio. Pero algunas son muy peligrosas espiritualmente. Por ejemplo, buscar mediums o hablar con los muertos. Buscar a alguien que los ayude a conectarse con la persona que murió para despedirse. La Biblia habla de espíritus familiares, necromancia, que no es otra cosa que invocar a espíritus de los muertos para adivinar el futuro o simplemente comunicarse con los muertos. Puedes investigar. En algunas carreras universitarias como criminología, le enseñan a los estudiantes a hablar con los muertos y van a los cementerios y hacen procedimientos pseudocientíficos para resolver crímenes o abiertamente usan mediums o psíquicos para intentar resolver casos. Eso es real. En carreras que se supone basan sus prácticas en la ciencia, que buscan en lo paranormal respuestas. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, en Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Yahweh vuestro Dios. Es una tremenda tentación hablar con los muertos. Algunos oran a los muertos esperando que les escuchen y hasta que los protejan. Muchos creen que ahora los muertos nos miran desde el cielo y pueden intervenir en nuestras vidas. Y nos sentimos atraídos a ir al cementerio y hablar con la persona que está enterrada allí. Pero esto dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto. Ningún mensaje que llegue de ultratumba viene de Dios. Y no está permitido por Dios. Y además no es el espíritu del difunto el que habla, es un espíritu inmundo quien se comunica. Y yo no creo que alguien conscientemente quiera hablar con demonios. Así que no debemos orar a nadie que ya está muerto, ni hablar con muertos, ni buscar a nadie que practique adivinación o necromancia para que nos conecte con un muerto, porque es abominación. Si necesitas ayuda, consuelo y fortaleza, es directamente con Dios. Cualquier otra cosa es una práctica pagana. El rey Saúl, desesperado porque no recibía respuesta de Dios después que había muerto el profeta Samuel y había echado fuera a todos los adivinos, esta historia la encuentras en 1 de Samuel 28, desesperado porque no obtenía respuesta ni por el Urim del sacerdote ni por visión de parte de Dios, tomó esta decisión. Dice 1 de Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En hebreo, donde dice espíritu de adivinación, dice Eshet Baalat Ob, que tenga habilidad de evocar muertos. Saúl convence a la bruja que le traiga a Samuel y ella no dice que vea a Samuel, sino esto, dice en el versículo 13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Al final de la historia, el espíritu, que evidentemente no es el profeta Samuel, sino que Saúl cree que lo es, le declara lo que ya Dios había dicho, que por su desobediencia Dios no estaba con él y que por este pecado de invocar muertos ese día iba a morir. La razón por la que Dios dice no lo hagas, no invoques a los muertos, es porque es real. Hay espíritus que responden a esta invocación. Si Dios dice no cometas adulterio es porque puedes cometer adulterio. Si Dios dice no robes, es porque tienes el potencial de ser un ladrón. Y si dice no invoques a los muertos, es porque es real. Hay un mundo espiritual que quiere aprovecharse de tu debilidad para entrar por esa puerta abierta a la que los estás invitando. Así que no invoques espíritus familiares, no participes de la necromancia, no vayas con adivinos o mediums, aléjate de eso y no ores a los muertos, ora a Dios. Él es el único que puede escucharte y el único al que debes solicitar ayuda si quieres consuelo. Nadie, por bueno que haya sido en esta tierra después de muerto, puede ayudarte. Y al orar a un muerto, quien sea, estás practicando adivinación y eso es pecado. Así que escucha la advertencia, dice Levítico 26. Y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse delante de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Yahweh soy vuestro Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Y ahora te abro mi corazón. Yo tenía una relación preciosa y cercana con mi esposo. Soy una mujer introvertida. No tengo necesidad de tener muchos amigos cercanos. Hiram era mi mejor amigo y con él podía hablar de todo y reíamos mucho. Y encontrarme un día sola en la noche sin tener con quién hablar es muy triste. No tener a quien compartirle mis miedos, mis logros, mis sueños, cuando hablar con él era la forma como mi alma se sentía completa, produce mucho vacío.
porque simplemente comunicarme con Él era una parte esencial de mi vida. Y perder esa dinámica nos deja como en pausa. Y puedo observar en esos grupos cómo la gente que se siente como yo me sentía, busca maneras de comunicarse con aquellas personas invocando ángeles o muertos, y me hace entender que podemos ser arrastrados por este vacío y nuestra carne quiere ir y hablar con esa persona. Lo entiendo, pero Dios dice, no lo hagas. Si Dios dice, tu carne quiere esto, pero no lo hagas, entonces obedece. Y si yo no hubiera pasado por esto, no entendería también cómo nuestra carne desea esas cosas. Pero si creemos que su palabra es verdad y quiere lo mejor para nosotros, entonces necesitamos creerle y aprender de los ejemplos que tenemos en la Escritura. Mira cómo termina la triste historia del rey Saúl. En 1 de Crónicas 10:13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó y porque consultó a una divina. Y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. La siguiente tentación cuando estamos en duelo es muy interesante también, y son los tatuajes y el cortarse la piel. Y cuando no estamos en duelo puede parecer algo sin importancia, pero ahora tiene todo sentido para mí. El por qué la gente siente el deseo de, si muere un hijo, por ejemplo, ir a tatuarse su rostro en el brazo, o un colibrí en su honor, o cuando sientes mucho dolor, el deseo de cortarte la piel, porque ese dolor físico hace que el dolor del alma duela menos, por un momento, porque cambia de lugar la tensión del dolor. Déjate cuento qué me pasó. Los primeros meses tras la muerte de mi esposo comencé a experimentar ataques de pánico, que son el pico de la montaña de la ansiedad. Y uno siente que está sufriendo un ataque cardíaco. Se sienten todos los síntomas, sudoración, respiración agitada, al punto que llega uno a hiperventilar. Entonces te sientes mareado, tienes dolor de pecho, dolor en el brazo, en la quijada. Y después de varios eventos como estos, sabes que no es un ataque del corazón porque no te moriste, pero sientes mucho miedo y no puedes controlarlo. A veces me despertaba y no es que estuviera pensando en nada, simplemente estaba dormida y me levantaba con un golpe de adrenalina y todos estos síntomas tan desagradables. Y en una ocasión que tenía todos estos síntomas, me di cuenta que si me enterraba los dedos en el pecho, el dolor que me infligía disminuía el dolor que sentía en el corazón. Ese día tuve que ir al cardiólogo y le expliqué todos mis síntomas y su diagnóstico fue que tenía el corazón roto. Cuando tenemos un dolor en el alma, un dolor físico, puede hacer que el del alma no se sienta tan fuerte, pero eso es hacernos daño. Y por esta misma razón, muchas personas sienten el deseo de tatuarse algo en memoria del que falleció o hacerse cortes en la piel. Pero nuevamente Dios dice, no lo hagas. En Levítico 19:28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Yahweh. Pablo nos recuerda una y otra vez que somos templo del Espíritu. Pedro nos dice que somos una nación de reyes y sacerdotes. El problema no es el arte en la piel, es la razón que está detrás de estas prácticas. Con toda compasión, quiero decirte que si te has hecho marcas en la piel, que lo entiendo. La realidad es que todos llevamos cicatrices, quizá no en la piel, pero sí en el corazón, por las malas decisiones que hemos tomado en el pasado. No quiero poner una carga pesada sobre ti y sobre aquellos que han tatuado su piel en el pasado, por cualquier razón. Pero si estás viniendo al Dios de la Biblia, tienes que saber que ahora debes tomar mejores decisiones, que si llegaste a Yeshua el Mesías, un día tendrás un nuevo cuerpo. Pero si ahora sabes esto, entonces debes saber lo que Dios piensa. Y nuevamente dice, no lo hagas, cuida tu cuerpo, no busques salidas carnales al dolor, búscame a mí. Yo quiero sanar tu corazón roto, nadie más puede sanarlo y quiero que tu mente esté en la vida, no en la muerte. Si el duelo es difícil, tener sobre tu piel una marca que te recuerde ese dolor permanentemente no es sabio. Necesitas algo mejor grabado en tu corazón y mente. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. La instrucción de Dios en nuestro corazón, guardada allí y en nuestra mente, en nuestros pensamientos, esa es la manera y esa es la marca que Dios quiere que llevemos.
Este es su recordatorio. No quiere que llevemos recordatorios del dolor sobre la piel, sino esperanza de vida grabada en nuestra mente. Mira lo que sucede si es la ley de Dios la que llevas tatuada en el corazón. Dice el Salmo 119:25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, porque medité en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Yahweh, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Nada puede sanar el corazón como la Escritura. Nada. Ninguna pastilla puede ayudarnos contra la ansiedad o un dolor para quitar otro dolor. Eso no es una solución. Es una solución fallida y falsa. Es solo una droga temporal. La verdadera cura es entender la misericordia de la palabra y apartarnos de la mentira de las soluciones carnales. En Levítico 19:27 además agrega, no haréis tonsura en vuestra cabeza ni dañaréis la punta de vuestra barba y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Yahweh. Y nuevamente entiendo perfectamente esta ley. ¿Y por qué el Creador puso estos mandamientos en su Torah? Porque yo misma me descubrí muchas noches llorando con mis manos en el cabello deseando herirme por la angustia del dolor. Arrancarse el cabello o la barba por el duelo es también una tentación de la carne. Y el Padre dice, no lo hagas. Así que recuerda que el dolor del corazón no se cura con otro dolor físico. Guárdate de herir tu cuerpo, de caer en adicciones, de lastimarte intentando acallar un dolor que no se ve, adormeciendo el alma. Es una solución temporal que te lleva en una espiral destructiva. Puedo asegurártelo, porque te repito, la experiencia es la madre de la sabiduría. Créeme, si descansas en el que te ama con amor eterno, Él puede, como con un susurro, ir vendando y curando y sanando las heridas de tu corazón. Él nos creó y su palabra es verdad. Escoger sus caminos, meditar en sus maravillas, deshace la ansiedad. Y no hay vergüenza en amarlo. Si corres a sus mandamientos, Él ensancha tu corazón y te da propósito. Y quiero concluir este estudio con un mandamiento más, que se encuentra en Números 30 y está conectado con las viudas. Números 33 dice, mas la mujer cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ella ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que se hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes y Yahweh la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Yahweh la perdonará. Pero todo voto de viuda y repudiada con que ligare su alma será firme. Este mandamiento es muy interesante. Cuando una mujer hacía un voto o una promesa, si era soltera, si el padre consideraba que la obligación a la que se estaba sometiendo no era justa o había tomado una decisión que no era sabia, podía vetar esa obligación y ella quedaba liberada. Si ella era casada, el marido entonces podía vetar esa obligación y anularlo. O si callaba, ella estaba en obligación de hacer lo que había prometido y debía cumplir. Pero si esta mujer era viuda o divorciada, entonces no había nadie que la zafara de ese voto y tenía que cumplir lo prometido. Lo primero que hay que observar es que estos mandamientos, lejos de ser machistas o patriarcales, son una bendición para la mujer. La mujer bajo la autoridad del padre o de su esposo tiene una barda que la protege de hacer un voto que ligue su alma a algo que probablemente será dañino o imposible de cumplir. O si el voto era algo que pudiera cumplir, el padre o el esposo respaldaban esta decisión. Los votos en la Biblia son muy serios. El versículo anterior a este mandamiento dice,
Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces el padre o el esposo son la cobertura de la mujer, pero si ella es viuda o divorciada, nadie más, ninguna otra persona puede reclamar autoridad sobre ella. Y luego dice el versículo 9, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Una mujer viuda o una divorciada pueden tomar sus propias decisiones y son responsables de las consecuencias y de cumplir su palabra. En la historia de Ruth, por ejemplo, ella era una viuda y tomó sus propias decisiones sobre a dónde ir, qué creer y qué hacer en su situación. Ella, según la historia, podía escoger por sí misma si escogía un hombre para casarse joven o si iba con Boaz para solicitar redención. Pero para que Boaz actuara, ella tuvo que dar el primer paso y solicitarlo. Si eres viuda, no necesitas que otros aprueben tus decisiones. Por ejemplo, para volver a casarte y hacer un voto matrimonial, no necesitas una carta de un anciano de la iglesia o del pastor que te dé permiso. Si vas a tomar una decisión importante en tu vida, en ninguna parte de la Biblia dice que necesites aprobación de otros. Claro que si eres una mujer piadosa, buscarás la dirección del Creador y querrás obedecerlo, darle honra, porque Él es tu cobertura y estás bajo su manto. Entonces ten cuidado de estas cosas, porque he pasado por un periodo así en mi vida y lo entiendo. Quiero extenderte el mismo consejo que me dio Pablo. Me he dejado ser consolada por Dios para consolar a otros. Y la caricia más dulce que puede recibir una viuda o un huérfano de parte del Eterno es esta. Dice el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te consuele y bendiga.